Gloria a Dios. Muy buenas tardes, amados hermanos. Saludos y bendiciones. Damos gracias al Señor por la vida de todos y cada uno de ustedes, pero también por todos los que nos ven a través de las redes, todos aquellos también que nos verán a posteriores. Este maravilloso culto de fin de semana que iniciamos los viernes y le llamamos fin de semana de 3 días, la restauración de los atrios, que es el estado espiritual de todos y cada uno de nosotros, el culto de sanidad, porque el evangelio se conoce, se disfruta y se comparte. Y ese disfrute del evangelio es el que nos sana. Y como hemos repetido más de una vez, esa sanidad es espiritual. Sanidad de las heridas del viejo hombre, de lo que vivíamos, para ser esos hombres de Dios con poder y gracia aquí en la tierra. Amén. Nuestras redes sociales a través del YouTube, EDR 1000 Cuerpo de Cristo, TikTok Live, @1000 Cuerpo de Cristo 237 y Facebook e Instagram, @1000 Cuerpo de Cristo. Le bendecimos y le pedimos al Señor que obre en la vida de todos y cada uno de ustedes, que esta palabra que compartimos hoy, este maravilloso culto, también lo puedan disfrutar ustedes como lo hacemos semana a semana, viernes a viernes, para que seamos llenos de la sobreabundante gracia de nuestro Señor. Amén. Vamos a estar compartiendo la palabra de hoy en la epístola, la primera epístola a las epístolas, a los tesalonicenses. Vamos a estar compartiendo en el versículo 15 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 12. Amén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la manera siguiente: os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que conozcáis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, bendecimos tu palabra, te damos gracias y gloria por ella. Te pedimos, Señor, que por medio de ella podamos recibir lo que usted tiene preparado para nosotros en esta tarde. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a invitar al hermano que tiene la exposición de la palabra en esta tarde, para que conforme a ese plan maravilloso se cumpla. Amén. Buenas tardes, amados. Así como la semana, hace ya 3 semanas atrás, yo di la primera parte de los 7 puntos. Hoy vamos a hablar de la segunda parte. Antes de iniciar, la semana pasada mi hermana Vanessa habló de las 7 señales de guía. Entonces, para no alargarme tanto, porque quisiera, después de esta enseñanza, quisiera hablar de cómo cambiar las torres, de cómo sanar la raíz fundamental y también de cómo
restaurar la economía de la luz. Entonces son temas que quisiera tocar y no me quiero alargar tanto con los 7 puntos. Entonces voy a dar un breve resumen de las 7 señales de guía, de las 7 torres, y voy a enfrascarme un poco en los 7 itinerarios. Cuando este video de YouTube se suba, voy a colocar el enlace del mensaje de mi hermana Vanessa para que lo pueda escuchar, porque es un mensaje bastante nutritivo, es sólido y es sencillo. Es lo más práctico que pueden escuchar. Entonces, segunda parte. Hablábamos del primer mensaje, que las 7 torres, ¿era qué? No sé si se acuerdan. Las 7 torres es Dios Trino. Dios Trino. ¿Que Dios Trino está con quién? Conmigo. Eso es lo que le decimos la bendición de Emanuel. Es decir, que yo y él no somos. Como dice Juan capítulo 9:30. Si yo disfruto de esta torre, ¿cómo se involucra Dios en toda mi vida? Dios se involucra en mi campo laboral, en mi campo empresarial, pero también se involucra en el campo de la iglesia. ¿Por qué? Como hablábamos el pastor 2 mensajes atrás, que decía que cuando tú eres consciente de tu espiritualidad, la carne comienza a temblar. Entonces, Dios Trino me lleva a ser una iglesia de la cual las personas deseen. Eso se decimos que eran los 3 atrios. Yo me constituí en una iglesia donde cuando la gente viene a sanar. Cuando hablamos de la iglesia no hablamos del local en sí, hablamos del cuerpo. Aquí en el cuerpo, dice Pablo, que hay muchos miembros, pero cada uno tiene una función. Entonces, dentro de mi especialidad, yo también puedo sanar a un hermano, bien sea el ministerio de la alabanza, bien sea el ministerio pastoral, el ministerio de liderazgo, o el ujier, o el que atiende la puerta, también tiene esa especialidad de poder sanar con el evangelio a las personas nuevas de ingreso, pero también a los creyentes. Entonces, ninguno es menos importante dentro de la iglesia. Todos somos importantes delante de Dios. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Sí. Filipenses 3:20. Ok, muy bien. Más nuestra ciudadanía, como decía nuestra hermana María, es del cielo. ¿Quién es usted? Usted es un hijo de Dios. Usted es representante, un embajador del reino de los cielos. Entonces, siéntase importante. No se sienta menos. Usted es alguien que representa el reino de los cielos. Entonces, las 7 torres, para concluir, porque esto es un resumen, me lleva a ser una torre del mundo. ¿Cómo hace una torre del mundo a alguien que influye? ¿Con qué? Con el Evangelio. Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes éramos hijos de qué, pero ahora somos hijos de qué. Muy bien. Entonces usted es una torre para el mundo. ¿Cuál es el mundo? Las personas que no tienen a Dios. Esa es la primera torre que yo debo levantar en mi vida, que yo soy una torre para fluir en todo el mundo con el Evangelio. Ahora, si yo soy consciente de esto, ¿qué son las 7 señales de guía? Vamos a borrar aquí. Las 7 señales de guía para los que me escuchan por TikTok, si quiere póngale fortalezas, porque hay fortalezas en mi vida. Yo hablé mucho tiempo atrás, creo que en el primer mensaje, que hay torres de nuestras vidas que nos destruyen, pero hay torres de nuestras vidas que nos protegen. Entonces, las 7 fortalezas que debe tener el Hijo de Dios son 7 señales de guía. ¿Qué significa eso? Que soy consciente de mi espiritualidad.
Y si soy consciente de mi espiritualidad, entonces soy consciente de un nuevo nacimiento. ¿Qué sucede cuando soy consciente de mi nuevo nacimiento? Comienzo a ver cómo Dios obra. Comienzo a ver cómo Dios se involucra. Comienzo a ver cómo Dios trabaja en mi vida. Pero eso sucede cuando eres consciente de tu nuevo nacimiento, porque hay gente que congrega los domingos, muy bien, chévere, pero no es consciente de su espiritualidad. Eso es una vida de religión. Una vida de religión es no ser consciente de quién eres tú, qué tienes y qué puedes. Es decir, una vida de religión es que te pones el evangelio, pero después te lo quitas. Papá, cuando eres consciente de tu espiritualidad, tú vives una vida continua. Hablaba mi hermana Vanessa la semana pasada, que fue lo que a mí me transmitió el aposento alto, la tercera señal de guía, pero yo lo pongo como la primera. Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque cuando tenemos éxito en el culto, mis amados, hay algo que cambia primeramente. Mi raíz espiritual y mi destino. ¿Ustedes sabían que el destino del hombre está perdido? Pues el destino del Hijo de Dios, escuchen, del Hijo de Dios, quien no es consciente de su espiritualidad, también está perdido. Entonces, ¿cómo inicia? Cuando yo me doy cuenta de mi espiritualidad, cuando tengo un aposento alto, personal. Es decir, como lo llaman ustedes los creyentes, las otras iglesias, cuando yo me meto con Dios, pero es algo mal dicho. Cuando yo estoy junto con Dios, cuando yo disfruto de ese momento, como dice Mateo capítulo 6, que dice que cuando yo oro en mi lugar, en mi aposento, oro a mi Padre que está en lo secreto, cuando yo salgo al campo, yo me doy cuenta de cómo Dios responde. Es decir, yo veo cómo Dios se manifiesta, pero eso sucede cuando tú eres consciente de tu espiritualidad. Por eso es bueno, es importante cambiar las torres con las fortalezas, porque si no cambiamos las fortalezas que están grabadas en nosotros, es imposible que tengamos una vida espiritual. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? Ahora léame el 17. Uno destruyere el Templo de Dios, Dios les destruirá. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santos. Amado, no veas este versículo como que Dios te va a juzgar, como que Dios te va a matar por si no haces lo que es conveniente. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, ¿cuál es el templo? Usted. Dios le destruirá a él, amados. El que no vive conforme a la corriente de la palabra, vive su vida destruido. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo vive destruido? Como que si no tuviese a Dios. Como que si estuviese en los 6 estados de no creyente. Vive como un creyente carnal. Es decir, que él mismo se destruye. Que él mismo se autodestruye. Con sus pensamientos, como recibimos el mensaje de púlpito. Con sus grabaciones. Con sus raíces. Entonces, ¿qué decía Proverbios 23:7? Que fue la cita bíblica. De lo que sale, de lo que el hombre piensa, habla la boca, de lo que sale de su corazón. Al hombre no le contamina lo que entra en su boca, sino de lo que sale. Entonces, te destruyes a ti y destruyes a otros. Entonces, no es Dios, mi amado, Dios no es el malo. Usted mismo se autosabotea por no ser consciente de su espiritualidad. Pero ahora yo me voy a enfrascar aquí en los 7 itinerarios. Vamos a poner esto así para que lo puedan entender mejor. Va a haber un contraste. AC y DC. ¿Significa antes de qué? ¿Y esto de qué? Después de Cristo, ¿verdad? Vamos a hablar de las 10 plataformas de fe. ¿Cuál es el primer punto de las 10 plataformas de fe?
Yo antes era soberano. Ese es el contraste de mi yo cuando antes estaba separado de Dios. Yo antes era soberano. Pero ahora, ¿quién es soberano? Dios. Si lo van a ver aquí hay un cambio, intercambio. Yo antes era así, ahora soy dentro de esto ahora. Eso es un cambio, es un cambio de torre. Anteriormente me manejaba así, ahora yo me manejo conforme ¿a qué? A la soberanía absoluta de Dios. Yo antes tenía mis métodos, pero ahora ¿cuál método sigo yo? El método de Dios. Anteriormente yo era llevado por doquier por la corriente de este mundo, pero ahora yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué corriente me guía hoy? ¿La del mundo o la de Dios? Porque Él se lo pongo antes de Cristo y después de Cristo para que usted sea consciente de su nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Yo era antes soberano, ahora Dios es soberano. Antes yo manejaba mis métodos, ahora el método es el de Dios. Antes yo me dejaba guiar por la corriente de este mundo porque era templo y morada, era casa de Satanás, pero ahora soy casa de Dios. ¿Ves el cambio? ¿Ves el contraste? Entonces, si yo soy el templo y morada del Espíritu Santo, ahora, ¿quién gobierna? Dios. Antes yo estaba bajo mi gobierno, Romanos 8:1, por la ley, pero ahora ¿quién gobierna mi vida? Dios, Dios Trino. Yo antes proveía mi solución. Proveía. Mateo 6, desde el verso 30. Antes mi providencia venía de mí. Ahora la providencia de quién viene? De Dios. ¿Viste esto como todo cambia, mi amado? ¿Viste cómo todo me lleva a asumir el rol de Dios, a asumir el rol que Dios me ha dado? ¿Ves cómo todo cambia? ¿Ves cómo si hay un nuevo nacimiento? Entonces, si ya yo pasé por aquí, entonces voy a borrar aquí, a los que están copiando. Yo antes juzgaba. ¿Ahora a quién le pertenece el juicio? Porque después de esta vida viene un juicio. A mí no me corresponde decirle a las personas que usted va al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no soy Dios, eso no me compete a mí, eso le compete al Dios que le dio la salvación a usted y a mí. Y aún así, el que no está dentro del Evangelio, no esté dentro del, vamos a decirlo, dentro del reino de los cielos, aún el que tiene el dueño de esa vida es Dios. Entonces no me corresponde a mí juzgar al campo, a las personas que no tienen a Dios. A mí lo que me corresponde es predicar el Evangelio. Y por último, me auto recompensaba porque yo decía que era el mejor en todo, chicos. Filipenses 3, el capítulo 3 que habla Pablo, de que antes era un ex discípulo de Gamaliel, hebreo de hebreo, era bueno, una persona de alto estándar, pero ahora, ¿cuál es mi recompensa, chicos? Ganar almas para Cristo. Y dice algo Pablo dice algo que él dice que no, para que no me saltase, porque él le pedía a Dios que le quitara ese aguijón que le dolía tanto. Mira, así sería que ese problema que lo tenía aturdido, pero dice que mi debilidad, Dios, ¿qué es eso?
Entonces, ya mi recompensa no es el que me elogie, mi posición, mi recompensa es ganar almas para Cristo. Entonces ahí está reflejada las 10 plataformas de fe sencillita. Un contraste entre lo que era antes y lo que era después, lo que soy hoy. Pero vamos a verlo con las 10 misterios ahora. Anteriormente yo quería combatir, quería pelear con la gente, quería ganar sobre la gente. Daniel, capítulo 6. Ahora, ¿cómo él gana el Hijo de Dios? ¿Cómo gana el Hijo de Dios? Sin batallar. 6:10. ¿Cómo ganó sin batallar? En la oración. A Daniel lo tenían sometido, porque era un hebreo, pues, y estaba en Babilonia. Los babilónicos no quieren nada con él, con los hebreos prácticamente. Decretaron una ley para que adoraran a los hijos de los que se estaban levantando. Un plan satánico. Como Daniel no tenía, no tenía como esa parte que tienen las personas. Él decía que no se iba a contaminar con el alimento del rey, ni tampoco se iba a postrar ante los ídolos. Entonces, usted se preguntará, si Daniel tuvo en esa gran situación que casi muere, o tentaba contra su vida, ¿qué hizo Daniel para combatir eso? Dice que oraba 3 veces al día como solía hacer antes. Entonces, el momento de la dificultad, ¿qué debo hacer yo? Orar. Orar, mamado, porque si yo todavía quiero combatir a la gente con lo que era yo antes, entonces yo estoy en Génesis 3 todavía. Todavía soy soberano. Todavía hago las cosas de mi método y todavía quiero autoproclamarme como el solucionador de todas las cosas. Amados, los 7 itinerarios es el camino del desierto. Es el camino para desechar lo mío y asumir las cosas de Dios. Entonces, si yo puedo ganar sin pelear, yo puedo desafiar en las crisis. Y en el desierto. Si yo puedo disfrutar esto, yo puedo ser recreado. Pero también puedo ver lo que está detrás. Y también puedo ser independiente con la palabra de Dios. Si esas cosas están en mí, entonces yo puedo disfrutar de la sinergia. Puedo disfrutar de que Dios está conmigo. Entonces, los 10 misterios para el triunfo empiezan cuando empiezo en la oración. Cuando comienzo en la oración, y eso va a dar lugar las respuestas en las crisis, las respuestas en el desierto, y voy siendo recreado. Mientras voy siendo recreado, puedo ver lo que está detrás, en el medio del problema, y puedo ser independiente del mundo. Yo no oro con todas yo no oro con todos los puntos de los itinerarios. Con tan solo que uno usted se aferre, todo lo demás comienza a dar lugar. La religión nos ha enseñado que tenemos que orar literal, pero amados, la oración hay que disfrutarla. Si usted no la disfruta, amado, revise nuevamente a quién le está orando y qué está orando. Porque esto tiene que ser un paseo para usted. Yo tengo una oración marcada y ustedes ven mi lista de oración marcada y ustedes se cansan de leer y leer y leer, porque tantas cosas que tengo. Pero, ustedes saben cómo yo hago mi oración marcada. Yo con 3 puntos, y lo hago concentradamente, yo digo, gracias Señor, con esto el día de hoy. Amado, y eso para mí es un disfrute. Entonces la oración no tiene que ser una carga para usted.
La oración tiene que ser Emmanuel. Dios conmigo y yo con Él. Entonces, ¿por qué no le puse todos los puntos de los 10 plataformas de fe y 10 misterios? Porque con estos ustedes se van a poder defender. Es lo que a mí me ha funcionado, no sé a usted, pero a mí me ha funcionado. Entonces, si yo tengo esto, yo puedo disfrutar de las 9 corrientes. Mi estándar, el estándar que yo me encontraba era separado de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es mi estándar? Detente ahí. Ahora, dice la palabra en Efesios que yo estoy juntamente en lugares celestiales. ¿Cómo le decimos eso? Arriba, en la posición más alta. Y si yo soy consciente de lo que es ser consciente de la espiritualidad. Si yo soy consciente de que estoy juntamente con Dios en lugares celestiales, ¿qué eso me hace a mí? Una cumbre espiritual. Yo soy un millonario espiritual. También soy un presidente espiritual, porque eso es una cumbre. Si yo soy consciente de esto, entonces yo voy a poder fluir con el que está a mi lado y con el estándar que está abajo, que es los hombres sin Dios. Porque yo digo eso, que están en el estándar más bajo, porque son los que están vulnerables, son los que viven arrastrados por el problema espiritual, por los estados no creyentes, son los que viven dentro del problema fundamental. ¿Y su destino qué es? Y esa condenación. Pero si yo me encuentro hoy juntamente con Cristo, ¿dónde me encuentro yo? Arriba. ¿Ves por qué digo que somos la torre del mundo? Somos una influencia para el mundo. Entonces, si yo disfruto esto, entonces, como el que está arriba, yo puedo evaluar todas las cosas desde arriba con altura, anchura y profundidad. ¿Cómo es una posición? La posición que tenemos como hijo de Dios. No puedo evaluar las situaciones como una persona normal. No puedo decir como habla el otro. No puedo dejarme influenciar por el entorno, porque yo tengo una posición adquirida por Dios. Dios me lo dio, ahora créalo usted y disfrútelo, porque con eso va a sanar su pasado, su presente y su futuro. Ahí están las 9 corrientes. ¿Ves cómo fluye el evangelio? ¿Ves cómo fluye todo? Tenemos que levantar las torres dentro de nosotros. Tenemos que cambiar el contraste de lo que era antes y lo que ahora soy. Vamos por los 62 puntos de la vida del evangelista. El rol que tenía separado de Dios era un rol de nefelín. Es decir, yo era una persona que promovía los desastres. El pastor decía el domingo que las tinieblas enrarecen los lugares. Y yo le respondí, bueno, en diciembre es así porque cuando se sacan los trapitos al aire, la cosa cambia. Entonces, como yo antes me creía un autosoberano, me creía el proveedor de todas las soluciones y me creía el mandamás de todas las cosas, entonces yo promovía los desastres. Ahora yo soy un generador de vida. ¿Dónde dice eso, hermano? Génesis 2:7.
¿Qué dice Génesis 2:7? Y sopló Dios aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¿Cómo generó vida en otros? La palabra. ¿Qué son los 62 puntos de la vida del evangelista? Cambiar el rol. Yo era el rol del nefilim, ahora soy el rol del Hijo de Dios, el evangelista. El que tiene una naturaleza, tiene una raíz, tiene un trasfondo, tiene unas 24 horas. Con esas 24 horas cambia su vida diaria, son las 25. Y con mis 24 horas puedo mirar la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Yo conectado con el trono. Mientras que yo hago eso, descubro mi llamado, mi misión, mi plan absoluto. Entonces mi raíz comienza a cambiar, el contenido comienza a cambiar, entonces el rol sí cambia. ¿Sí? ¿Cuál es el rol? Antes yo era un discípulo de Nefilim, ahora soy un discípulo de Dios. Imagínense eso. Entonces, si eso se lleva a cabo, entonces tenemos en la torre cultural, que son los 7 tipos de educación. Yo anteriormente dañaba, influía en la familia de los niños, pero lo hacía ¿con qué? Con la intención de las tinieblas. Juan 8:44. Anteriormente hacía lo que mi padre me dictaba hacer, pero ahora Dios me daba el rol, o el trabajo, el oficio, la especialidad para levantar a la siguiente generación. Deuteronomio 8. Moisés le dice al pueblo de Israel: grábale el evangelio, grábale la palabra, grábale las maravillas, grábale. Yo soy ahora el que está llamado a grabar el evangelio. ¿En quién? En nuestros hijos, en nuestros nietos. Y si no tiene hijos ni nietos, bueno, el vecinito que tiene al lado, grábale el evangelio. Si usted tiene la palabra encima, si usted la tiene en su corazón, grábeselo, porque eso es lo que hay que dejar atrás. Si dejamos atrás los desastres, ¿qué se repetirán los desastres? Si dejamos atrás la vida, que es el evangelio, ¿qué va a surgir con mi siguiente generación? La vida. Entonces, mis amados hermanos, para finalizar, cuando la iglesia es consciente de su espiritualidad, surge las 20 estrategias bíblicas. Las primeras 20 son los 5 básicos. 5 básicos es aposento alto, ministerio especializado, ministerio grupal, iglesia regional y la casa de misión. También surgen 5 entrenamientos. ¿Cuáles son esos entrenamientos? Primer nivel, aposento alto. Segundo nivel, formalizar el equipo, la sinergia, la unicidad. Tercer entrenamiento, 70 obreros. Cuarto entrenamiento, el equipo especializado. Y el quinto es el entrenamiento para discípulos. También surgen 5 sistemas para las misiones. ¿Cuáles son? Escuela de evangelismo, instituto teológico, centro de remisión, seminario y la universidad para remanentes, que es donde quiere llegar Venezuela ahorita. Levantar una universidad para conquistar 2, 3, 7 naciones y 5,000 tribus. Pero este es el que más me gusta, este es el que más... es el que más me gusta, ¿verdad que sí? Definitivamente, los 5 futuros. Yo personalicé esto, es la industria evangélica.
¿Por qué le decimos una industria? Porque es un sistema. Así como una organización, también la iglesia tiene una organización, una administración. Tiene gerencia, tiene líderes, tiene presidente, tiene gente que está encargada. La economía se mueve dentro de la iglesia. Habla pero el pastor, amados. Dios mío, Señor. Al primer campo que hay que salvar son las élites financieras. ¿Por qué? Porque la iglesia, dentro de la iglesia surgen programas evangelísticos y no cualquier programa, mis hermanos. Los entrenamientos hay que invertir dinero porque hay gente que viene de afuera, pero también hay gente de adentro de la iglesia que hay que sostener. El sistema para las misiones hay que aportar para las misiones, o es que vamos a esperar o vamos a decir, no, Dios me va a enviar, no, mis amados, Dios es un Dios de orden y Dios usa todo lo necesario para que la economía llegue. Amados, esto es una administración, esto es una gerencia. Entonces, ¿por qué hay que levantar gente adinerada? Porque la economía sostiene el movimiento de evangelismo mundial. Usted necesita pasaporte. Los misioneros necesitan comida. Los obreros necesitan para subsistir. Entonces, ¿para qué es la economía? Para distribuirlo dentro de la iglesia. ¿Dónde saca usted eso, mi hermano? El número, léalo el número, capítulo 23. Léase todo eso. Cuando Dios le dijo a Israel, mira, ya sabes que la herencia de los levitas soy yo, pero al año me tienen que dar 5 ciclos por cada tribu. Dice la misma palabra que eran como una cantidad de gente. Y 5 ciclos eran, mi hermano, 20 salarios mínimos. Entonces los sacerdotes tenían plata. ¿Para qué? Para el sostenimiento de la iglesia, del tabernáculo, de reunión, de todo. Entonces, amado, la economía influye dentro del reino de los cielos también. ¿Ya ven por qué me gustan los 5 futuros? Entonces, cuando invertimos en el movimiento, podemos sanar las humanidades. ¿Qué son las humanidades? El arte, las especialidades, la música, el cine. ¿Por qué? Porque eso está tomado por las tinieblas. Eso está usado por el tráfico de influencias de Satanás, de Nefilín. Hay que salvar las humanidades. Hay que salvar a los médicos. Hay que salvar a los deportistas. Hay que salvar más a la música. Hay que salvar el cine. Hay que salvar todo eso. Entonces, ¿no necesitamos preparación? Claro que sí, mis amados. La religión te dice, no te prepares, pero el evangelio me dice que sí. ¿Que no se necesita dinero? Claro que sí. Necesitamos un sistema de inversión para invertir en los obreros, en los misionarios y en los evangelistas que van a llevar a cabo el evangelio en todo el mundo. Y se necesita plata. También hay que invertir en los remanentes. ¿Quiénes son los remanentes? Yo y los niños. Hay que proteger a la siguiente generación de lo que vendrá. Estamos entrando en una época digital y muchos empleos normales van a ser desplazados. Pregúntese cómo se va a sentir esa gente. ¿Cómo se va a sentir usted cuando usted sea reemplazado por una máquina? Vamos a decirlo de esa manera. Pues suena descabellado, pero va a suceder. ¿Cómo se va a sentir usted cuando llegue esa época y usted no esté preparado? Se va a sentir vulnerable. Entonces tenemos que proteger a una siguiente generación. Económicamente, con el evangelio, y como iglesia debemos acogerlos. Entonces, al levantar los remanentes, se levanta la misión empresarial. ¿Cuál es la misión empresarial? Enviar a los obreros en todo el mundo. Y eso va a abrir un ministerio o una época de sanidad. Ahí están los 5 futuros. 10, me dan 20.
Ahí están las 20 estrategias bíblicas. ¿Dónde dice eso, hermano? Léase los Hechos. Léase el ministerio de Lidia, léase el ministerio de Pablo. Pablo se consiguió con Lidia y Priscila, y eran ¿qué? Empresarios. ¿Qué eran ellos? ¿Qué eran ellos, amados? ¿Ah? Discípulos, pero ¿cuál era su oficio? Crear carpas. Entonces Dios sí usa la empresa para llevar el evangelio, ¿no es así? Dios sí usa la economía. Bueno, mi amado, por cuestión de tiempo, para finalizar, después de esto vienen los 3 campamentos. Es que yo soy, donde quiera que esté, el trono de Dios se manifiesta primeramente en mí, en la iglesia y en el campo. Es decir, soy la persona para sanar y salvar. ¿Con qué? Con Cristo. ¿Dónde dice eso, mi hermano? Hechos 10:38. Vamos a leerlo para finalizar. Dice, Como Dios ungió ajá, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los que vienen por el diablo, porque Dios estaba con él. y como Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿a quién ungió Dios? A Jesús. ¿Ahora quién unge hoy? A mí, a ustedes y al que está viendo también la palabra en este día de hoy. Entonces, usted tiene el ministerio de establecer un lugar de adoración, primeramente en su vida, en la iglesia, y que fluya en el campo. ¿Para qué? Para salvar y sanar a los que están oprimidos por el diablo. Esos son los 3 campamentos. ¿Por qué un campamento? Porque es movible. Cuando los israelitas se movían, cuando el tabernáculo reunió, la nube se levantaba, eso era señal de moverse. Cuando se detenían, ellos se detenían. A donde quiera que vayas, el reino de Dios tiene que ir contigo. Y si va contigo el reino de Dios, se tiene que establecer el reino de Dios. Son 3 campamentos. En mi vida, primeramente, en la iglesia, en el campo. Finalizamos, mis amados, con este mensaje empresarial. Nos vemos en las próximas lecciones. Espero que hayas disfrutado de esta enseñanza. Y recuerde que cuando se suba este video a YouTube, se va a colocar el enlace de mi hermana Vanessa, que habló de las 7 señales de guía. Pues escúchenlo, es muy bueno. Sólido mensaje, sencillo y práctico. Entonces, mis amados hermanos, nos vemos en otra enseñanza y pues Dios les bendiga. Vamos a continuar con el tiempo de oración. Le damos gracias a Dios porque nos permite la bendición de estar una vez más reunidos como hermanos. En cada viernes este atrio de oración donde a través de la palabra el Señor nos da la gracia para sanar y a través de las oraciones intercedemos los unos por los otros. Señor, en este día, mi Dios, oramos con esas 3 fiestas que nos han sido reveladas gracias a nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, porque a veces enfrentamos grandes dificultades. Por eso, Señor, ayúdanos a que es momento de recordar 3 cosas importantes. El día de Pascua, que es Hechos 1:1. Nos hace recordar que en Cristo se resolvió mi problema fundamental. Por eso lo que para mí hoy parece un problema, ya no lo es. Señor, que podamos experimentar ese día de Pentecostés, Hechos 1:3, que nos recuerda que no estamos solos, sino que Dios Trino está junto con nosotros con el poder del cielo y de la tierra. Asimismo, Señor, que ese día de cosecha sea para nosotros el trasfondo de Hechos 1:8,
donde nos hace recordar tu obra, Señor, que tu obra está donde yo esté. El Espíritu Santo nos dirige y nos guarda en cada instante. Oramos así también con el contenido de las 7 torres, 7 itinerarios y 7 señales de guía. Las 7 torres es que podamos disfrutar que somos un puente donde el cielo y la tierra se unen, que somos una torre de luz para las 237 naciones y las 5.000 tribus. Señor, oramos para que seas tú, mi Dios amado, experimentando en nuestra vida, dándonos la gracia del acompañamiento, que podamos experimentar que Dios Trino está junto con nosotros en todo momento. Oramos, Señor, para que siempre tu palabra, tu evangelio y la obra del Espíritu Santo sean nosotros, que como iglesia somos llamados por Dios para compartir este evangelio con los enfermos, con quienes están sin Dios y para fortalecer y levantar a las siguientes generaciones con estos 3 atrios, Señor. Oramos con el contenido del 393, que no es más que el movimiento de vida que compartimos, sea esa evidencia de la imagen, el aliento de vida y la vitalidad del Edén en nosotros para disfrutarlo, Señor. Que con el Evangelio de solo Cristo salvemos a los pastores de toda religión, misticismo, filantropía, moldes, bases, lazos, estándares y estructuras que los atrapan. Que las respuestas que disfrutamos por causa del Evangelio no tienen precedentes, nunca antes y nunca después volverán a suceder. Dios nos escucha y nos responde. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú nos has dado la autoridad para quebrantar al que tiene la potestad del aire. Por eso oramos por todo lo que opera en el universo, redes sociales y todo lo visible desde los satélites. Que como cumbres espirituales podamos gobernar todo lo que opera en el universo a través de las 3 concentraciones, durante la mañana, la tarde y la noche, con las cuales podremos parar el poder de Satanás sobre el mundo. Hemos orado en acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con las oraciones. Oramos para que los 5 poderes sean sobre nuestras vidas. Oramos para que el poder del Espíritu Santo que viene a definir mi identidad en Cristo. Oramos por el poder físico para anunciar el Evangelio sin barreras, así cumplir con las misiones y el evangelismo mundial. Oramos por el poder de la sabiduría para entender correctamente al campo y transmitir la palabra con la llenura del Espíritu Santo. Oramos para que sea restaurado el poder económico para invertir en las misiones, en los remanentes y en evangelización mundial a un 300%. Oramos para que los encuentros con colaboradores que harán avanzar el movimiento del evangelismo en las regiones, comunidades y hasta alcanzar las 5.000 tribus. El PBC, que caminemos firmes en lo que Dios ya estableció, dejando atrás lo que ya quedó atrás. Oramos para que nos aferremos a ese pacto de solo Cristo, quien resolvió el problema del hombre. Oramos para que disfrutemos de la misión de poder ser un evangelista para las 137 naciones y 5.000 tribus. Oramos para que el sueño de Dios sea mi sueño, que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Oramos para que la imagen de solo Cristo sea reflejada a donde quiera que vayamos y sea transmitido este evangelio como los testigos que somos. Oramos para que las misiones y el evangelismo se conviertan en mi práctica diaria, la obra maestra para que el gozo del evangelio sea cumplido en nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos con las 10 plataformas de fe, recordando que los 7 itinerarios es el camino para cambiar y desechar nuestras reglas para asumir las cosas dadas por Dios. Por eso confirmamos hoy la identidad y la autoridad del Dios Trino que está junto conmigo. Que estos 10 secretos puedan aprender a sobrevivir a solas. Que
estando aferrado a su palabra, yo pueda disfrutar de mi realidad espiritual que sobrepasa mi realidad presente. Que pueda disfrutar de esa capacidad de ver lo que otros no pueden ver y así confesar lo opuesto a lo que está confesando el mundo. Que podamos salvar los campos como un equipo, es decir, con esa perfecta sinergia con la iglesia y junto con la guía del Espíritu Santo. Que podamos ver que en las crisis es la mejor oportunidad para encontrarme con las respuestas y que al orar yo pueda disfrutar de que puedo ganar sin pelear. Que pueda ver cómo Dios lo transforma todo por medio de su evangelio, que esa es su obra de recreación. Creemos que somos cumbres espirituales y en la cual estamos solos. Que nada nos impida ir a salvar los campos donde no hay nadie con evangelio y que siempre avancemos conforme al plan absoluto de Dios. Que las 10 plataformas de fe me hagan confirmar que ya yo no soy absoluto, sino que Dios es absoluto en mi vida, en la iglesia y en el campo donde estoy. Que ya no son mis métodos, sino que ahora es el método de Dios, que es su evangelio. Que comprenda que soy templo y morada del Espíritu Santo. Que yo voy conforme a la corriente de vida. Y eso es lo que me da a mí fuerza y vitalidad espiritual, que es su palabra. Que siempre tengamos presente que los planes de Dios están por encima de los míos. Y que ya no gobierno yo, sino que ahora el que gobierna es Dios y el que tiene el control de la vida y de la muerte. Y que nos aferremos, que Él nos provee en todo, ya que Él es ilimitado. Yo soy ilimitado. Que ya no pueda juzgar a los demás, sino que pueda velar por ese campo y pueda salvar a los que no tienen relación ninguna con Dios. Que siempre recuerde que mi mayor recompensa es ese evangelismo, esas almas que necesitan de este evangelio. Por último, oramos con estas 5 seguridades, recordando que nada ni nadie nos puede arrebatar la salvación, que es mi regalo inmerecido. Que pueda recordar que mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Y que si oro conforme a la voluntad de Dios, yo voy a tener respuesta a la oración. Creemos que el Espíritu Santo me guía en todo y aún en mi campo laboral. Y creemos que ya tengo la victoria en Cristo. También oramos con esas 9 corrientes, que seamos conscientes de nuestra espiritualidad y que eso me haga fluir con el entorno, con el que está al lado, con el que está abajo, y así poder sanar su pasado, su presente y su futuro y ver todas las cosas como un doctor espiritual, siempre mirando lo alto, lo ancho y lo profundo. Que eso sea mi mejor evidencia para disfrutar de mis 62 puntos de la vida del evangelista, que es mi rol, la cual pertenezco el día de hoy. Que esos 21 puntos de la vida del evangelista sean mi grabado, mi enraizado y mi naturaleza 300%. Que a través de esas 9 corrientes yo pueda seguir personalizando el evangelio en mi vida para extender las estacas del evangelio a los campos que no tienen a Dios. Y que las 20 estrategias bíblicas sea ese entrenamiento constante para establecer este sistema de vida a donde quiera que vayamos. Y que con los 5 tipos de oración podamos seguir la corriente de la palabra sin límites y hacer ver las respuestas que ya han sido preparadas por Dios. Que a través de los 7 tipos de educación podamos definir en el remanente y en el no creyente la identidad, la seguridad y la autoridad en Cristo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias primeramente porque podamos estar nuevamente en concentración. Oramos por el culto y la oración. Oramos para poder ver y estar aferrados a las señales de guía que nos muestra Dios por medio de su palabra. Oramos por las 7 señales de guía que son cómo podemos ver la obra de Dios. Que podamos aferrarnos al consumado es que se dio en el monte Calvario, como lo dice Juan 19:30, consumado es, y en Hechos 1:1. Que podamos tomar la misión dada en el monte de los olivos, que es establecer el reino de Dios, como lo dice Hechos 1:3.
que disfrutemos de la misma obra del Espíritu Santo que hubo en el aposento alto de Marcos, ya que esta misma obra se cumple hoy en nosotros para ser testigos hasta lo último de la tierra, como lo establecen en Hechos 1:8. Ayúdanos, Padre, a restaurar la misión de Antioquía, que fue enviar misioneros al mundo. También, Dios, que podamos recibir la guía del Espíritu Santo, como la recibieron los primeros discípulos para hacer el primer viaje misionero, como lo dice en Hechos 13:1-4. Que podamos ser guiados a la Macedonia que ya tienes preparada, así como guiaste a Pablo en el segundo viaje misionero, conforme a Hechos 16:6-10. Que podamos decir, como dijo Pablo en su tercer viaje misionero: me es necesario ver la Roma que tienes preparada en este tiempo para nosotros, como lo dice en Hechos 19:1-7, el tercer viaje misionero a Roma. También oramos por el equipo del Movimiento de Evangelismo de Aposento Alto de Corea del Sur, Panamá y Venezuela. En Corea oramos por el pastor Ryu Won-soo, presidente de la Alianza Misionera Mundial para la Evangelización, por los pastores Shin Bong-ho, pastor Kim Seong-jong, quienes forman parte del equipo de América Latina, y por los demás pastores que atienden las 237 naciones. Oramos por los asistentes como intérpretes, Pastor Josué Martí y Johan Park, Claudia Ubaldo, Ingrid, Ari y todos los que están dentro de esta especialidad, Señor. Oramos en Panamá por el misionero y pastor Hyun Won Park y su esposa, por el pastor Laurencio Montero, Dani Fernández, Robustiano Pérez y Amario. Oramos por los obreros asistentes: Laurentino Pérez, Cecilia Lee, David Cortés, Cecilia Quijano y Abigail Peña. En Venezuela oramos por los pastores Andrés Noguera, Carolina de Noguera, Héctor Durán, Carmiña de Durán, Saúl Hernández, Lisbeth de Hernández, Henry Antunes, María de Antunes, Aquiles Hernández, Mercedes de Hernández, Oliver Noguera, Ginesca de Noguera, Anacelis Torres y Mari Santiago. Oramos para que siempre estén disfrutando de la corriente de la palabra, para que toda la plataforma del sistema del movimiento del aposento alto de Marcos sea compartida por ellos sin limitaciones, que siempre disfruten del respaldo del trono celestial, que siempre sean testigos del poder de Dios en sus vidas, que sean la referencia del movimiento de aposento alto en Latinoamérica, que los 5 poderes sean una realidad y verdad en todo su transitar y peregrinar por esta tierra, que el poder espiritual, que es el aliento de vida, el poder físico, que es la salud del cuerpo, el poder de la sabiduría, que es para transmitir el evangelio de manera correcta, el poder de la economía, de la luz para hacer las misiones, y el poder de las relaciones interpersonales para entender los encuentros divinos con el campo, que puedan vivir estableciendo las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales de guía, para cumplir con la evangelización de las 237 naciones y 5.000 tribus al 300%. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Gloria. Aleluya. Seguimos intercediendo por las peticiones que tenemos en este día. Vamos a orar por los campos de los evangelistas y las iglesias regionales. Oramos por las universidades, los colegios, las instituciones como las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, los medios de comunicación como Radio Tiempo 1200 AM y Reforma TV. La cultura por la agrupación Venezuela Gospel. También por la salud, los doctores, médicos, guionalistas y enfermeras. Y por los empresarios como comerciantes y constructores.
perdón, que sean sanados y salvados por el Evangelio. Que los evangelistas y obreros establezcan las torres de luz para que sean derribadas las torres de Satanás en cada lugar, sector, comunidad, región y estado. Que las evidencias del Evangelio sean las obras de la recreación en cada evangelista que está en el campo. Que se levanten los discípulos absolutos que han quedado, que quedarán y harán que otros queden. Asimismo, Señor, te presentamos las iglesias regionales del Paraíso, del pastor Henry Antunes y su esposa, el de La Guaira, del pastor Héctor y Carmiña de Durán. Oramos para que el territorio sea influenciado por el Evangelio bíblico que comparten los evangelistas, a todos aquellos que los acompañan, que puedan ser los conquistadores con el poder del Espíritu Santo en cada municipio, parroquia y comunidad, para que las torres de Satanás sean quebrantadas y destruidas en las tinieblas, que se levanten los equipos de obreros, evangelistas, discípulos en estos territorios que ayudarán a establecer el reino de Dios. Que los 5 poderes sean esa evidencia en sus vidas. Que los empresarios, las élites y remanentes de estas comunidades se levanten con esas plataformas de fe y que la economía de la luz sea restaurada en cada uno de ellos. También te pedimos, Señor, por el Instituto Teológico y sus autoridades. Permite, Dios, que este Instituto Teológico de la Iglesia Camino al Cielo sea la plataforma de la RUTC de Venezuela. Que de todos los estados, municipios, ciudades vengan a entrenarse para adquirir esa identidad como evangelistas, como misioneros, discípulos y obreros, para que sean los discípulos del movimiento de evangelio bíblico y que podamos establecer ese sistema de los 5 básicos para salvar la iglesia, primeramente, el campo y la próxima generación. Bendice sus autoridades, al director general, al coordinador académico, a la secretaria, al asistente, a los maestros, a los profesores y a los alumnos. También, Señor, te presentamos la Iglesia Mil Cuerpo de Cristo y el equipo de trabajo. Te pedimos, Señor, por el mensaje del púlpito, que cada domingo, Señor, podamos recibir la llenura del Espíritu Santo, Señor, que nos aferremos a la corriente de la palabra durante la semana, que con ese mensaje nosotros nos desafiemos a nosotros mismos, desafiemos al mundo y a Satanás, que podamos meditar en esa palabra que el Señor nos entrega todos los domingos y para que podamos alcanzar la victoria en aquello donde aún somos limitados. Y que las respuestas del púlpito podamos confirmarlas en nuestros oficios, en nuestros trabajos y en nuestros campos. Nos presentamos, Señor, Henry Antunes y María Quintana, para que siempre, Señor, podamos disfrutar de la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Que tengamos la certeza de que Dios, tú estás con nosotros siempre, que nunca nos dejarás, Señor. Que podamos entregar todo con el mayor esfuerzo, Señor, hasta llegar al 300%, mi Dios. Que seamos esas torres de luz para la iglesia, que seamos antenas para el campo y podamos levantar esos discípulos que quedarán y harán que otros queden. Que seamos esas personas capaces de desafiarlo todo dentro de nuestras 5 seguridades y a través de los 5 poderes espirituales. He orado con acción de gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Seguimos orando por esos escogidos que tú has puesto en este lugar, Señor. Oramos por los líderes, María Gallardo, por mi persona, por Charles Alfonso, Edgar Rodríguez, por Paula Gil y Patricia Pavón. Oramos para que
podamos aferrarnos al pacto de solo Cristo, solo reino y solo Espíritu Santo. Que podamos ser una referencia para quienes no tienen seguridad ni identidad. Y que seamos esas personas que lo entregan todo con determinación y al mayor nivel, al 300%. Que al servir en la iglesia podamos descubrir y desarrollar de manera concreta nuestro solo, nuestro único, y así poder manifestar las obras de recreación. Que nuestros líderes sean sanados de todo lo grabado, enraizado y naturalizado por las secuelas de Génesis 3, 6 y 11. También oramos por ese equipo de multimedia, por Edgar Rodríguez, Camila Alfonso y Génesis Briceño. Que a través de este equipo el evangelismo pueda avanzar hacia los medios de comunicación y alcanzar lugares a los que nosotros no hemos podido llegar. Que este equipo trabaje en unidad de espíritu y que todo lo hagan guiados por el Espíritu Santo. Que sus talentos, dones y capacidades sean de avance para la evangelización de Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo. Que la transmisión de mensajes en las diversas redes sociales contribuya a detener el tráfico de influencia de las tinieblas que mantienen dominadas las masas. También oramos de manera especial por este equipo de alabanza, Señor, María Gallardo, Junimar Briceño, Vanessa Noriega y Génesis Briceño. Que este equipo pueda disfrutar al máximo la unidad del espíritu y el mutuo acuerdo en las cosas de Dios. Que siempre permanezcamos enfocadas en la palabra sin dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos físicos. Que todos lo podamos dirigir en oración y que lo podamos enfrentar cada desafío con la palabra. Que este equipo sea de bendición y edificación para la iglesia. También, mi Dios, ponemos delante de ti los miembros del Ministerio Internacional de Restauración Cuerpo de Cristo, nuestra hermana Margaret, nuestro hermano José, nuestra hermana Marta y su esposo, también su hermano Luis, por Ayarí, oramos por su esposo Daniel, por el hermano Jorge, por los hermanos Carlos y Camila, por Luis de la Torre y su esposa, por Hilary, su esposo Antonio y por todos aquellos hermanos que no han podido estar aún con nosotros. Oramos por la vida de cada uno de estos hermanos para que ellos recuerden que Emmanuel está con ellos y que Jesús es el Cristo. Que toda inseguridad sea disipada y que al llegar al culto puedan disfrutar del verdadero descanso y que sean llenos de la palabra y que cada mensaje les ayude a ordenar y ajustar su vida en el Evangelio y que por medio del culto ellos puedan ser sanados de aquello que aún queda grabado, enraizado y aprendido de manera incorrecta. Mi Dios, también te damos gracias y oramos y clamamos por este equipo de oración, Torres de Guardas, por Yulimar Rojas, Vanessa Noriega, María Gallardo, Edgar Rodríguez, Charles Alfonso, Sonder Briceño, María Quintana, Paula Gil, Ariadne Peñalosa, Antonio Rodríguez. Y oramos para que puedan disfrutar de sus dones, sus talentos, capacidades y habilidades que Dios les ha dado. Que la conclusión de vida en Cristo les permita experimentar la corriente de la palabra, la oración y el evangelismo. Y que dentro de sus especialidades sean esa plataforma para compartir de manera natural el evangelio. Y que reciban sanidad de sus heridas y de las cicatrices cuando sirvan en la iglesia. Mi Dios, que puedan establecer el reino sobre las 3 organizaciones que tienen conquistada la economía, la política y la cultura. Y que siempre puedan disfrutar de las 3 concentraciones durante la mañana, la tarde y la noche. Y que siempre recuerden que ellos irán donde otros no podrán. Que toda crisis o circunstancia, ellos puedan recordar que es la mejor oportunidad para que Dios les muestre las respuestas eternas. Oramos en acción de gracias, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Seguimos en oración. Oro por los remanentes más pequeños, por Matthew, Joel, Angelina, Adasa, Ignacio, Nola, Noemí y Antonella. Que podamos ser una guía correcta para su vida, recordándoles que Jesús es el Cristo, está con ellos
y que nuestras vidas de fe inspiren las suyas. Que juntos podamos ayudarles a descubrir sus talentos, habilidades y capacidades y encuentros, su identidad, su llamado y el plan especial que Dios tiene para cada uno. Amén.